Buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde con 9 minutos del día 9 de febrero de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Por favor, señor secretario general Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 10 proyectos de resolución correspondientes a 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 4 recursos de revisión, 3 procedimientos especiales sancionadores y un juicio electoral con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse manifestarlo en votación económica y solicito al secretario general informe del resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, solicito al secretario coordinador de ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la primera ponencia somete a cargo de la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado, doy cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con 5 proyectos de resolución que somete a su consideración la ponencia. En primer término, me refiero al proyecto de resolución correspondiente al juicio de la ciudadanía número 22 del 2023, hizo acumulado, promovido por personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que determinó la viabilidad de emitir acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables para la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos en el actual proceso electoral. En el proyecto se propone declarar los argumentos parcialmente fundados y suficientes para revocar el acuerdo impugnado, en virtud de que si bien las medidas implementadas por el Instituto tienen como primer objetivo que esta comunidad se encuentre políticamente representada, lo cierto es que su aplicación genera una confrontación innecesaria de sus derechos con el resto de los grupos en situación de vulnerabilidad. Lo anterior porque se dejó al arbitrio de los partidos políticos y coaliciones la posibilidad de postular una candidatura entre cualquiera de los 4 grupos, esto es, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y afromexicanas, lo que genera la posibilidad de que se tomen decisiones arbitrarias y fuera de los parámetros de objetividad y racionalidad, debido a que el acuerdo impugnado solo prevé que estos procuren realizar postulaciones equilibradas entre las distintas comunidades, sin que exista alguna consecuencia en caso de no hacerlo. Determinación que es indebida, ya que la autoridad administrativa contaba con datos estadísticos suficientes para establecer un porcentaje mínimo que debían de observar los partidos políticos en la postulación de candidaturas conformadas por personas de la diversidad sexual, debido a que la obligación de realizar un estudio no se limitaba a instituir si era factible o no la implementación de una medida afirmativa, sino que éste sirviera como base para que, a partir de parámetros objetivos y razonables, determinara las acciones necesarias a efecto de materializar la participación de los grupos vulnerables en los comicios. En tal sentido, el Consejo General debía tomar como base los datos obtenidos en el estudio realizado a efecto de establecer un porcentaje mínimo que observarían los institutos políticos en la postulación de candidaturas conformadas por personas de la diversidad sexual, lo que en el caso no aconteció. Asimismo, fue incorrecto que la autoridad administrativa limitara la posibilidad de postular candidaturas de este grupo únicamente en las primeras 4 fórmulas por el principio de representación proporcional en los ayuntamientos, ya que no se aprecia alguna razón objetiva o justificación para limitar su derecho de acceder a los cargos de la presidencia municipal y las sindicaturas. Además, asiste la razón a la parte actora al sostener que las medidas implementadas respecto a las diputaciones son insuficientes, porque al igual que en el caso de los ayuntamientos, la autoridad administrativa estableció una cuota genérica a distribuir entre los 4 grupos vulnerables, limitando con ello su participación, pues en el mejor de los casos, solo 2 se verán representados en la postulación de candidaturas que presenten los partidos políticos o coaliciones. De ahí que se propone revocar el acuerdo impugnado a fin de que el Instituto emita uno nuevo en el que dicte una medida afirmativa que garantice la participación política de todos los grupos vulnerables en el proceso electoral en curso, tanto en la elección de diputaciones como en la de los integrantes de los ayuntamientos, tomando como base los resultados obtenidos en el estudio que realizó y las directrices precisadas en la resolución, a efecto de dar certeza
a la totalidad de los actores políticos. Ello, al tratarse de un caso excepcional en el cual se evidencia la necesidad de tutelar en la misma medida los derechos fundamentales del resto de los grupos vulnerables que se encuentran en situaciones comunes al de la diversidad sexual. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 21 de 2023, promovido por un partido político en contra de la resolución emitida por el Consejo General en el recurso de revocación número 09/2023-REP-CG, mediante la cual confirmó la determinación asumida en un procedimiento sancionador ordinario, a través del cual se impuso una multa al partido recurrente por la omisión de dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En el proyecto se propone calificar como fundado pero inoperante el motivo de inconformidad relativo a la falta de exhaustividad, porque aun y cuando no dio respuesta al planteamiento relativo a la omisión del Consejo General de pronunciarse sobre la determinación del YACID en la que tuvo al partido infractor entregando la información solicitada, tal omisión resulta ineficaz jurídicamente para revocar la determinación impugnada, pues a ningún fin práctico conduciría a ordenarle a la autoridad que emita una nueva en la que lo analice. Lo anterior porque la parte actora no podría alcanzar su pretensión final consistente en que se realice de nueva cuenta la individualización de la sanción que le fue impuesta, pues la autoridad administrativa al momento de imponer la sanción en el procedimiento sancionador ordinario sí valoró tal documental. Por lo que respecta al resto de los motivos de agravio, se propone calificarlos como inoperantes debido a que constituyen una reproducción de los conceptos de violación que hizo valer el inconforme ante la autoridad administrativa, los cuales ya fueron analizados por la responsable y por tanto no es posible volver a estudiarlos en esta instancia, aunado que el actor no expresa razonamientos jurídicos para controvertirlos. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Finalmente, doy cuenta conjunta con 3 proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión números 17, 18 y 19, todos del 2023, interpuestos por diversos institutos políticos en contra de las resoluciones emitidas por el Consejo General en los recursos de revocación que promovieron para controvertir el acuerdo mediante el cual dicha autoridad determinó la viabilidad de emitir acciones afirmativas en favor de distintos grupos vulnerables para la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos en el actual proceso electoral. En el proyecto se propone sobreseer los medios al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 421, fracciones tercera y cuarta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, al sobrevenir un cambio de situación jurídica, ya que al resolver el juicio de la ciudadanía 22 de 2023 y su acumulado, este tribunal revocó el acuerdo aludido y ordenó al Consejo General emitir nuevas medidas afirmativas bajo los parámetros establecidos en la sentencia, por lo que ningún fin práctico conduciría a analizar si las resoluciones impugnadas fueron apegadas a derecho o no, al haber quedado sin efectos el acuerdo primigeniamente controvertido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si hay alguna intervención. Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Para informar a este pleno que en la cuenta que se nos ha dado no coincido con los proyectos presentados, cuya nomenclatura es JPDC 22, diagonal 2023, y su acumulado JPDC 24, diagonal 2023. Las razones de mi disenso es lo señalado en la cuenta que se acaba de dar, no coincido con los argumentos ahí planteados. Y bueno, los motivos de mi disenso es sobre el punto de la emisión de una nueva medida afirmativa. Y aquí me es relevante partir de la precisión de que en la sentencia dictada dentro del expediente JPDC 211, diagonal 2021 de este tribunal, la que constituye un antecedente relevante de esta, se ordenó vincular al Consejo General para realizar un análisis sobre la viabilidad de emitir medidas afirmativas en favor de la comunidad migrante de Guanajuato radicada en el extranjero para contar con diputaciones con dicha calidad en el Congreso del Estado para el próximo proceso electoral, es decir, para este que ya estamos viviendo. Luego, al resolver el diverso expediente, la revisión 5, diagonal 2022 de este tribunal, por mayoría de votos de las magistraturas que integran este pleno, se asumió el establecimiento de un requisito adicional para su existencia bajo la argumentación del necesario despliegue de una consulta
lo que no fue ordenado en la sentencia del diverso JPDC 211/2021, donde se vinculó al instituto a analizar la viabilidad de la implementación de una medida afirmativa. Por otra parte, señala, como ustedes conocen, el artículo 17 de la Constitución Federal garantiza que todas las resoluciones que se emitan se deben de emitir de manera pronta, completa e imparcial. Ello implica que las condiciones o limitaciones que la ley puede establecer para el acceso al recurso o juicio deben de ser interpretadas de manera tal que se optimice al mayor grado la efectividad del derecho y de los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad. Así, tal principio en términos de la obligación de las autoridades prevista en el numeral 1 de la misma Constitución relativa a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, exige que las sentencias que emita una autoridad jurisdiccional sean completas y eficaces. Esto es, la tutela judicial efectiva no se agota con el acceso a la jurisdicción, es decir, que la persona pueda ser parte de un proceso judicial y que se emita una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, sino que debe de tener como consecuencia la obtención de una justicia pronta, completa e imparcial, lo cual requiere que el recurso o procedimiento sirva realmente para proteger los derechos humanos y remediar su violación. Para lograr la eficacia de este derecho deben eliminarse los formalismos que representen obstáculos para implementar los mecanismos necesarios y eficaces para materializar su administración. Asimismo, la tutela jurisdiccional efectiva implica también la sensibilidad de la persona que juzga para, respetando las formalidades esenciales del debido proceso, además de dictar una sentencia con la debida fundamentación y motivación, pensar en la utilidad del fallo, esto es, en sus implicaciones prácticas y la mejor solución para resolver el conflicto social. Adicionalmente, atendiendo a la línea jurisprudencial emitida por la Sala Superior como por las regionales ubicadas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, al resolver controversias identificadas con las claves sub-JDC-220/2023, SG-JDC-53/2023, SM-JDC-142/2021, SCM-JDC-811/2021, SCM-JDC-855/2021, en las que se considera pertinente destacar que en los casos como el que ahora se analiza, es necesario establecer ciertas directrices que guíen la utilidad del fallo, esto es, en sus implicaciones prácticas y la mejor solución para resolver el conflicto social que en este momento se nos presenta. Lo anterior porque se genera una confrontación, en mi opinión, innecesaria de los derechos de las personas de la diversidad sexual con el resto de los grupos en situación de vulnerabilidad, en cuanto a que se dejó al arbitrio de los partidos y coaliciones la posibilidad de postular una candidatura de cualquiera de los 4 grupos, lo que genera la posibilidad de que se tomen decisiones arbitrarias y fuera de los parámetros de objetividad y racionalidad, debido a que en el acuerdo impugnado solo prevé que estos procuren realizar postulaciones equilibradas entre las distintas comunidades sin que exista alguna consecuencia en caso de no hacerlo. Sin embargo, en mi opinión, dicho razonamiento resulta incongruente con lo asentado en el apartado 4.3, en donde se declara infundado el agravio correspondiente a que la parte actora señala le afecta a que se deje al arbitrio de los partidos políticos elegir en qué lugar habrán de postularse las personas de la diversidad sexual en la lista de representación proporcional para diputaciones sin ningún tipo de regla de ajuste, pues a su consideración se les puede relegar aquellas posiciones en las que se haga nugatoria la posibilidad de acceder a una curul por dicho principio. Se establece en la sentencia que no se aprecia de qué forma se limite su derecho de acceder a una diputación local por esa vía, al considerar que conforme a la normativa aplicable son las primeras posiciones las que ordinariamente acceden a una curul. Por lo tanto, dichos argumentos generan incertidumbre jurídica, pues por un lado la intervención de los partidos en las postulaciones a las candidaturas puede conllevar a la confrontación de derechos, mientras que por otro lado no afecta la intervención de estos en el acceso a la postulación de una candidatura a la diputación. Asimismo, en el apartado 4.1 de la resolución se establece que el Consejo General
debió prescribir como obligación de los partidos y coaliciones presentar al menos el 4.9 de las candidaturas que postulen a los ayuntamientos conformadas por personas de la diversidad sexual, dejándoles la libertad de determinar en qué municipios habrán de registrarse, pues tales resultados no se obtuvieron del estudio. Argumento donde no se razona por qué debe de tomarse como parámetro este porcentaje de las candidaturas que se postulen para ayuntamientos por parte del grupo de la diversidad sexual, esto es, no se analiza por qué se toma esa referencia para establecer el porcentaje como obligación de los partidos políticos para la postulación de candidaturas, pues existen dos datos estadísticos sobre las personas de la diversidad sexual que se encuentran en el estado de Guanajuato. Por un lado, en el acuerdo que se cita que se establece que se cuenta con un 4.9 de las personas mayores de 15 años en el estado de Guanajuato que forman parte de la diversidad sexual, es decir, aproximadamente 227,957 personas. Y por otro, que el 2.3 de la población mayor de 18 años se autoidentifica como población de la diversidad sexual y de género, es decir, 100,814 personas. Adicionalmente, en mi opinión, no se razona cuál es la correspondencia de ese 4.9% de postulaciones con los 46 municipios en el estado, pues tomando en consideración el número total de puestos de ayuntamientos a elegir, dicho porcentaje podría resultar inclusive bajo en comparación con el resto de los grupos en situación de vulnerabilidad, dejando en incertidumbre la efectividad en la representación de los intereses de dicha comunidad. En este contexto, la resolución establece que al momento de emitir la acción afirmativa en favor de las personas de la diversidad, que los partidos políticos y coaliciones puedan postular candidaturas de dicha comunidad no solo en las primeras 4 fórmulas por el principio de RP, sino también para los cargos de presidencia municipal y sindicaturas, teniendo como base el 4.9% del total de las que pretendan registrar, dejándonos en libertad de determinar en qué municipios habrán de presentarse, pues tales resultados no se obtuvieron del estudio. No se comparte dicha determinación, pues si bien es cierto, este tribunal maximiza el derecho de las personas de la diversidad para ser postuladas en los ayuntamientos, no solo por el principio de representación proporcional en las regidurías, sino también por el de mayoría relativa, también se pierde de vista la gradualidad que forma parte del principio de progresividad, del cual ha sido desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inclusive me parece que está citado en la sentencia. En efecto, debe de existir una gradualidad en la emisión de las acciones afirmativas, pues con la intención de maximizar derechos de un grupo en situación de vulnerabilidad, puede perderse de vista la efectividad de la medida y si ello conlleva una desventaja a otro grupo vulnerable. Así, se pierde de vista este principio, en mi opinión, y su gradualidad al establecer en la resolución que no existe una garantía de que todos los grupos vulnerables se vean representados, ya que ello dependerá de la determinación que emitan tales actores políticos en sus procesos internos, lo que genera una distinción injustificada que vulnera su derecho de participación política y representación, proponiendo así modificar la medida afirmativa implementada por el Consejo General en el acuerdo impugnado para que sean 2 y no 1 las candidaturas de mayoría relativa que postulen los partidos y coaliciones en los distritos de alta y media competitividad o en su defecto 2 en el bloque de alta y 2 en las primeras 4 fórmulas de la lista prevista en el inciso A de la fracción segunda del artículo 189 de la Ley Electoral Local. Asimismo, con la maximización de los derechos para esta medida afirmativa para postulación a diputaciones, no se razonan que se cumplan los criterios establecidos por el Tribunal Electoral Federal, emitido en las jurisprudencias 30 de 2014, 43 de 2014 y 11 de 2015. Esto es, que dicha medida sea proporcional, razonable y objetiva. Así, en la resolución recaída en el expediente REP 5, se ordenó al Instituto, por un lado, que se debía dictar una nueva resolución para darle contestación a todos los planteamientos hechos por el partido recurrente y por otro que respecto al apartado denominado adopción de medidas afirmativas adicionales del acuerdo CG-IEG diagonal 15 diagonal 2022 implica la necesidad de realizar un estudio previo a emitir medidas afirmativas en favor de personas con discapacidad afromexicanas
y de la diversidad sexual, así como darles en ello la participación que merecen tales grupos para contar con diputaciones con dichas calidades en el Congreso del Estado en el próximo proceso electoral, esto es, el que estamos ahorita en curso. Por estas razones, considero que la medida que está emitiendo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es la correcta y la acorde para poder realizar en este proceso electoral. Por otro lado, Presidenta, esta sería voto en contra en este proyecto. De la misma manera, informo a este Pleno que respecto de los recursos de revisión 17, 18 y 19 del 2023, interpuestos por diversos partidos políticos, emitiré un voto concurrente, porque si bien coincido en el aspecto de que efectivamente han quedado sin materia por la emisión que se lleva a cabo en unos momentos al ser votada por este Pleno, no coincido con el planteamiento de que tenía la pretensión última los partidos políticos impugnantes de que se revoque el acuerdo CG-IEG /93, /2023, a través del cual el citado Consejo aprobó la emisión de diversas acciones afirmativas, ello porque en cada uno de sus recursos de revisión, cada uno de los partidos, en el caso del 17, de la revisión 17, el partido recurrente manifiesta como agravio una indebida declaración de infundados e inoperantes sus agravios, la violación al principio de exhaustividad y falta de fundamentación y motivación de la sentencia, incongruencia externa e interna en la resolución, violación al derecho de tutela judicial efectiva. En el 18, los argumentos, los agravios presentados por el partido impugnante son de una indebida fundamentación y motivación y la vulneración al principio de exhaustividad. En la revisión 19 hace referencia a sus agravios que presenta este partido político, van en el sentido de señalar la vulneración a los principios de exhaustividad y congruencia, vulneración al principio de igualdad y la violación de lo establecido en la acción de inconstitucionalidad 71, /2023 y acumulados. Sería todo por mi parte, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Yari. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, por favor, señor secretario, sírvase tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Acompaño. Voto en contra, por favor, del juicio de la ciudadanía 22 del 2023 y su acumulado. Voto en contra, voto concurrente en la revisión 17, 18 y 19 del 2023 y acompaño en sus términos la revisión 21 del 2023. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes, salvo el expediente TJPS 22, /2023 y su acumulado TJPS 24, /2023, que fue aprobado por mayoría de votos de usted, magistrada presidenta, y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal, señalando además que emitirá un voto concurrente en lo que respecta a los recursos de revisión 17, 18 y 19 del 2023. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEG-JPDC 22-2023 y su acumulado TEG-JPDC 24 del 2023, se resuelve. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG-IEG /093 en los términos precisados en la resolución. Segundo, se vincula al Consejo General para que proceda conforme al ordenado en el apartado de efectos del fallo. Tercero, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada de la sentencia a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal
en el expediente SMJDC 159/2023. Respecto al recurso de revisión TECREP-21/2023 se resuelve. Se confirma la resolución impugnada en los términos precisados en la sentencia. Por lo que respecta a los recursos de revisión números TECREP 17/2023, TECREP 18/2023 y TECREP 19/2023, en cada caso se resuelve único. El recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en los términos señalados en el presente fallo se sobresee. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, Presidenta. Para solicitar a la Secretaria Coordinadora de Ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar la lectura, la cuenta del proyecto de resolución que somete mi ponencia a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el Pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-P-04/2024, que tuvo origen en la vista que dio el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a su Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de los resultados contenidos en la resolución del INE relativa a los hallazgos derivados del dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de las candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2020-2021. La denuncia se instruyó en contra del PAN, Ariel Enrique Corón Rodríguez, en su calidad de presidente municipal de Cortázar en la administración 2018-2021, Juan Manuel Flores García, director de Desarrollo Social y Humano en aquella localidad, y la empresa Ecostufa, por la supuesta realización de actos anticipados de campaña, en virtud de 2 fotografías difundidas en la red social Facebook en el mes de febrero de 2021. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de la infracción atribuida porque con la investigación desplegada fue posible corroborar la publicación en el perfil del presidente municipal en la red social y la fecha antes referida, además de la entrega de las estufas ecológicas en diversas comunidades de aquella municipalidad. Sin embargo, no se actualizan los elementos de la conducta infractora, pues las imágenes no estaban acompañadas de ningún mensaje. En ese sentido, no se probó que la persona que la publicó, así como el entonces director de Desarrollo Social, tuvieran la calidad de aspirantes a alguna candidatura o precandidatura, ya que participaron en la entrega del bien referido como servidores públicos. Por otro lado, el elemento temporal se actualizó, pues se realizó en fecha posterior al inicio del proceso electoral 2020-2021. No obstante, el subjetivo no tuvo lugar, en atención a que de las imágenes no es posible desprender intención de posicionarse, no se hizo llamado expreso al voto o que se promoviera aspiración alguna. En cuanto a la empresa Ecostufa, no se demostró su participación en los hechos, o en el caso concreto, cómo la venta de ese producto podría producir una transgresión a los principios que rigen los procesos electorales. Finalmente, con relación a la infracción reprochada al PAN, si bien es cierto existió un vínculo con el presidente municipal denunciado, no es posible atribuirle responsabilidad alguna, ya que no se demostró que tuviera participación en los hechos, aunado a que no resulta aceptable determinarla a los partidos políticos por conductas desplegadas por el funcionariado en ejercicio de sus funciones, pues implicaría reconocer que se encuentran en una relación de supra a subordinación respecto de ellos. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, señor secretario general, por favor recabe el sentido de la votación de este proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto hace al procedimiento especial sancionador TEC-PES 04/2024 se resuelve. Único. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida a la parte denunciada, siendo improcedente la imposición de sanciones en los términos expuestos en esta resolución. A continuación tiene la voz el magistrado
Alejandro Javier Martínez Mejía, para dar cuenta de los proyectos que su ponencia somete a este pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de la ponencia, al maestro profesor Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta de este pleno jurisdiccional con 4 proyectos de resolución. Los 2 primeros relativos a procedimientos especiales sancionadores. El primero de ellos, del expediente 72/2023, promovido por el PAN y ratificado por su dirigente municipal en Silao, en contra de diversas personas que ejercen el periodismo por publicaciones en las que la aluden con frases que estimó constitutivas de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Del expediente se advierte que durante la sustanciación del procedimiento, la probable afectada manifestó por escrito y en comparecencia personal y directa que era su deseo desistirse y no continuar con dicho trámite, debido a que había recibido disculpas de quienes publicaron las notas cuestionadas y advertía que habían comprendido lo nocivo y trascendencia de ello. Posteriormente compareció ante la ponencia instructora y reiteró su deseo de no continuar con el procedimiento, por lo que para evitar alguna posible revictimización es que se propone decretar la conclusión del procedimiento con efectos de sobreseimiento. En segundo término, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente 75/2023, promovido por Morena en contra de la entonces secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato y de un diputado federal del PAN, derivado de la presunta realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, así como la atribuida al PAN por culpa en la vigilancia. Ello por la divulgación de un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, que estimó el partido quejoso configuraba tales faltas. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas, pues respecto a la entonces funcionaria pública no se acreditaron las infracciones al no haberse probado que hubiere participado en la realización y difusión de la publicación denunciada, por lo que es innecesario realizar el análisis de los elementos que la configurarían. En cuanto al diverso denunciado, si bien se acreditó que fue él quien realizó y difundió la publicación en materia de queja, no se configuraron la totalidad de los elementos que la jurisprudencia exige para las faltas denunciadas, pues solo se hizo alusión a la decisión del PAN de que la candidatura a la gobernatura del estado se ocuparía por una mujer. Asimismo, se da cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente 25/2023 y su acumulado 28, promovido por 2 ciudadanos que participaron en el proceso de designación de consejerías municipales y distritales. Ambos se inconforman del acuerdo CG-IEC/103/2023, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se hicieron las designaciones referidas, en concreto de los municipales de San Francisco del Rincón y Valle de Santiago, así como Distrital 10. Los planteamientos del primer impugnante se centraron en que indebidamente no se le nombró, no obstante que contaba con mayor calificación de quienes sí lo fueron. Al respecto, se propone declarar infundados los agravios, ya que no existe norma constitucional o disposición legal alguna que obligue al Consejo General a elegir específicamente a determinadas personas de las propuestas, pues se trata de una facultad discrecional, por lo que la calificación obtenida, en este caso, no es un elemento o factor determinante para la designación en el cargo, pues tal situación solo aplica en el caso de grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo que hace al segundo impugnante, señaló que le causa agravio que el Consejo General no detalló las cualidades de los perfiles para considerarlos idóneos y determinantes en el nombramiento de las consejerías y que no le hizo saber las razones por las que no fue seleccionado, ubicándose el accionante como una persona con discapacidad perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad. Del análisis del agravio, la ponencia advierte que se designó correctamente a quienes ocuparon las consejerías de Valle de Santiago, al haberse observado las reglas establecidas en las convocatorias respectivas, concretamente la de nombrar la persona que perteneciera a un grupo en situación de vulnerabilidad y que hubiera obtenido la mayor calificación, lo que el impugnante no logró. Además, contrario a lo alegado por el actor,
la ponencia consideró que el Consejo General no estaba obligado a darle las razones de por qué él no fue designado como consejero municipal, sino que solo debe justificar la propuesta y designación de las personas que sí lo serían. Por tanto, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de referencia. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 9/2023, promovido por Morena, en contra del acuerdo del 17 de noviembre de 2023, emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Local, por el que negó las medidas cautelares solicitadas dentro de un procedimiento especial sancionador. Del análisis de los agravios, se advirtió que resultaron infundados e inoperantes y, por tanto, no suficientes para dejar sin efectos el acto impugnado. Primeramente, la ponencia advirtió que no existió indebida motivación del acuerdo, pues se apreciaron en su justa dimensión los hechos cuestionados, es decir, las publicaciones que se hicieron en redes sociales y que fueron materia de queja. Además de que, si bien la responsable al emitir el acuerdo no consideró el número de veces que fueron compartidas y de interacciones, ello no cambiaría el que se actualizaran los elementos que la jurisprudencia exige para que se estuviera en presencia de aquello de lo que se pudiera inferir, al menos de manera indiciaria, la probable comisión de los hechos e infracciones realizadas, concretamente en cuanto a la promoción personalizada. Respecto de esta misma falta, también se argumentó que indebidamente se tuvo por no acreditar el elemento temporal, a lo que se propone señalar que, aunque se colmara, no se actualizaría el objetivo, al menos de manera indiciaria, para el posible dictado de las medidas cautelares solicitadas. Por otro lado, en cuanto a la falta de actos anticipados de campaña, se propone declarar infundado que ésta pueda darse aún antes del inicio del proceso electoral, pues no está señalado así en ley, jurisprudencia o algún precedente de los que citó el impugnante. Además, el hecho de que existieran varias denuncias en semejantes términos a lo que dio origen a este asunto no significa que los hechos de los que tratan deban tenerse como un actuar premeditado, sistemático y organizado de las partes denunciadas, pues no dejan de ser cuestiones hipotéticas y sujetas a corroboración. En cuanto a otro de los reclamos de que diversas frases de la propaganda cuestionada podrían tener un equivalente funcional que permitiera entenderlas como nociva para el proceso electoral y, por tanto, procedente la medida cautelar, se estima que tal planteamiento genérico no permite hacer un pronunciamiento de fondo, pues no se combate formalmente el acuerdo impugnado. También se estima que no hay falta de congruencia en la decisión combatida, pues si bien se dice que no se colman los 3 elementos exigidos por la jurisprudencia para la promoción personalizada de actos anticipados de campaña, esto fue porque 2 de ellos no se actualizaron. Por otro lado, contrario a lo alegado por el actor, se tiene que las pruebas se valoraron debidamente, pues no por el hecho de que las fotografías, imágenes y contenidos de enlaces electrónicos aportados al procedimiento se hayan inspeccionado y detallado en documento público, lleva necesariamente a darles valor probatorio pleno, pues no dejan de mantener su naturaleza de técnicas. Por último, se estima que la responsable no incumplió con su deber de ampliar la investigación y recabar mayores probanzas, pues prevalece en el caso la disposición que finca la carga de la prueba a la parte denunciante, ya que esa obligación procesal no puede ser sustituida por la autoridad, pues se generaría un desequilibrio en el procedimiento. Por las razones expuestas es que se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta, si alguien gusta intervenir. Al no haber intervenciones, señor secretario general, por favor tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza, Con los proyectos. magistrada Yari Zapata López, Con los proyectos. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con los proyectos. magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador, TEG-PES 72-2023 se resuelve. Se da por terminado el procedimiento especial sancionador
con efectos de sobreseimiento, dada la procedencia del desistimiento presentado por la quejosa. En lo que se refiere al procedimiento especial sancionador TEC-P 75/23, se resuelve: único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Jorge Arturo Espadas Galván, Livia Denise García Muñoz Ledo y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanciones. En lo que toca al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC 25/2023 y su acumulado TEC-JPDC 28 también de 2023, se resuelve: único, se confirma el acuerdo CG-IEC/103/2023 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En lo que toca al juicio electoral TEC-JE 09/2028, se resuelve: único, se confirma el auto del 17 de noviembre de 2023 emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento especial sancionador 70/2023-PES-CG, que declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por Morena en los términos de esta resolución. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 2 de la tarde con 51 minutos del día 9 de febrero de 2024, se da por terminada la misma.